Buenas tardes. Se inicia la solemne sesión de clausura del curso académico 2023-2024 de la Real Academia de Ingeniería. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Luis Gil, secretario general de la Real Academia de Ingeniería, para dar lectura al resumen de la memoria del año 2023-2024. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. Este curso académico 2023-2024 lo concluimos, como es norma habitual, con el repaso de las actividades desarrolladas por la Real Academia de Ingeniería en cumplimiento de sus fines fundacionales de promover la calidad y la competencia de la ingeniería española. La apertura de curso de las Reales Academias del Instituto de España, presidido por Su Majestad el Rey don Felipe VI en la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tuvo lugar el día 9 de octubre de 2023. Durante este curso, el Pleno de la Academia realizó 11 reuniones. Entre ellas, destacamos la sesión plenaria del 12 de diciembre, en la que se eligió como nuevo presidente de la institución al académico don Jaime Domínguez Abascal. En este periodo académico, en sesión plenaria de 21 de noviembre, fue elegida académica de número doña Isabel Pérez Neira y tomaron posesión 4 nuevos miembros. En primer lugar, la académica doña Carmen Torras Genís, quien tomó posesión de su plaza el 20 de febrero. Siguieron el académico don Norberto López de la Calle el 12 de marzo, la académica doña Asunción Gómez Pérez el 25 de junio y, como último, don Rafael Gómez Blanco lo fue el 24 del mes de septiembre pasado. La Junta de Gobierno renovó a todos sus miembros en sesión plenaria de 23 de enero. A lo largo del curso se reunió en 10 ocasiones. Asimismo, las diversas comisiones contempladas en nuestros estatutos se han reunido regularmente. Junto con las comisiones, se han creado grupos de trabajo relativos a temas de interés para la sociedad actual, como digitalización e inteligencia artificial, tecnología, sanidad y dependencia, medio ambiente y clima, defensa e industrialización, agricultura y alimentación y, por último, educación. En este curso académico lamentamos el fallecimiento de 5 de sus miembros. El 11 de febrero, don Gabriel Ferraté Pascual, académico constituyente de la RAI, en la que ocupó la medalla quinta. Es de reseñar su dedicación a la vida universitaria, pues desempeñó el cargo de rector de la Universidad Politécnica de Cataluña entre 1978 a 1994 y en 1995 fue fundador rector de la Universidad Oberta de Cataluña. El 26 de febrero acaeció la pérdida de don Miguel Ángel Losada Rodríguez, quien había tomado posesión de su plaza el día 20 de octubre del 2000, ocupando la medalla 53. Su trabajo pionero en dinámicas de flujos ambientales y su compromiso con la excelencia académica lo convirtieron en una figura influyente en la comunidad científica. En reconocimiento a su contribución en los campos de la ingeniería civil y del medio ambiente, recibió numerosos premios y distinciones, entre los que cabe mencionar el Premio Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento en 2018. El 31 de mayo tuvo lugar el deceso de don José Domínguez Abascal. Había tomado posesión de su plaza el 28 de febrero de 2012, ocupando la medalla 21. Sus aportaciones científicas lo fueron en los campos de la mecánica computacional y la mecánica de medios continuos, al que se añade el impulso de formar una escuela de investigadores en métodos computacionales en ingeniería. Fue un referente en temas de ingeniería, llegando a desempeñar
el cargo de secretario de Estado de Energía. El 2 de julio nos dejó el académico don Jaime Torroja Menéndez, poseedor de la medalla número 47. Fue uno de los académicos constituyentes de esta institución. Colaboró con gran entusiasmo en las actividades de la Academia, llegando a formar parte de su Junta de Gobierno durante el periodo 2003-2007. Días más tarde, el 6 de julio, el académico don Juan Miguel Villarmir murió. Tomó posesión de su plaza el 27 de abril de 1999, con la medalla número 38. Durante su vida académica demostró un compromiso muy generoso con nuestra institución, entre otras, apoyando la restauración de esta sede actual. El fallecimiento de todos ellos constituye una pérdida lamentable para nuestra academia. En este curso que clausuramos se celebraron 2 sesiones in memoriam, dedicadas a los académicos don Jaime Conde Zurita y don Manuel Silva Suárez, que tuvieron lugar el 23 de abril y 18 de julio respectivamente. En ambas, amigos y compañeros repasaron los aspectos más significativos de sus trayectorias, tanto personales como profesionales. La última sesión de este curso académico corresponde a su clausura y contará con la conferencia magistral de la académica doña Pilar Carbonero Zalduegui, con el título Mitos y falacias sobre la producción agroalimentaria. En el apartado relativo a los premios y distinciones otorgados por la Academia, el día 21 de noviembre se entregaron los premios a jóvenes investigadores Agustín de Betancourt y Molina y Juan López de Peñalver, así como el premio Academia Dilecta. El premio Agustín de Betancourt y Molina fue concedido al doctor don Antonio José Peña Monferrer por sus trabajos pioneros sobre virtualización remota de aceleradores para cómputos de propósito general y en el uso de sistemas con memorias heterogéneas en computación de altas prestaciones. El premio Juan López de Peñalver se concedió al equipo del trabajo del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica de la Universidad del País Vasco, liderado por la doctora Amaya Calleja Ochoa, por el desarrollo de una tecnología basada en la refrigeración criogénica con CO2 reciclado para su uso como fluido de corte. Además, el jurado otorgó 8 medallas a aquellos concursantes que, no habiendo logrado el premio, sin embargo, eran merecedores de especial reconocimiento por las contribuciones realizadas a la ingeniería. El premio Academia Dilecta, en su edición 2023, cayó en la empresa Iberdrola. Durante el curso académico 2023-2024, académicos de la RAI han recibido las siguientes distinciones y reconocimientos. Don Eloy Álvarez Pellegrí ha sido elegido académico de número de la sección de Ingeniería de la Real Academia de Doctores. Don Enrique Castillo fue investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Don Antonio Colino fue reconocido como miembro honorario de la Academia de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Don Abelino Corma ha recibido el Premio Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología que concede la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas. Don Francisco Herrera recibió el nombramiento como académico correspondiente de la Academia de las Ciencias de Cuba. Doña Asunción Gómez Pérez recibió la Medalla de Extremadura. Don Luis Gil recibió la Medalla de Miembro de Honor del Instituto de la Ingeniería de España. Don Javier Jiménez Endín fue galardonado con el Fluid Dynamic Prize 2024 que concede la American Physical Society. Don Amable Liñán fue investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Don Íñigo Losada recibió el International Coastal Engineering Award que concede la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Doña Nuria Oliver recibió el Premio Europeo de la Ciencia Hipatia, que otorga el Barcelona Knowledge Hub de la Academia Europea. Don Ignacio Pérez Arriaga recibió un homenaje con motivo del 40 aniversario del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, de la cual es fundador.
don Daniel Ramón Vidal, fue galardonado con el Premio Investigador Innovador 2024 que concede la Fundación de Empresas Innovadoras. Doña María Vallet recibió el Scientific Career Award en la 5ª edición de los Premios Hipatia del Economista. Don Mateo Valero fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Murcia. Don Javier Ventura Traveset recibió la Medalla al Servicio y Mérito Científico que concede la Wrocław University of Environmental and Life Science de Polonia. El académico correspondiente, doctor Hans-Dieter Weinberg, fue distinguido a título póstumo como hijo adoptivo de la malagueña Villa de Algarrobo. En el capítulo de relaciones con las otras academias tuvo lugar la participación en el ciclo interacadémico del Instituto de España 2024, que con el lema La Constitución de 1978, balance y perspectivas, se llevó a cabo los días 21 de febrero, 6 y 20 de marzo, clausurándose el 10 de abril. El día de la clausura, el académico de la RAI, don Joaquín Coello Brufau, intervino con la conferencia de título La reconstrucción industrial desde 1978, luces y sombras. El 24 de enero se celebró la sesión científica conjunta de las Reales Academias, la Nacional de Farmacia, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Nacional de Medicina, junto a la de Ingeniería. En esta ocasión fue organizada por la Real Academia de Ciencias. La sesión trató sobre inteligencia artificial, salud y sostenibilidad. El académico don Francisco Herrera participó en representación de nuestra academia. De la misma forma, la Real Academia de Ingeniería ha mantenido una importante actividad con academias de ingeniería de Hispanoamérica. En el marco de la colaboración con la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, el 14 de noviembre se celebró en la RAI la sesión solemne de incorporación como miembros honorarios del ingeniero don Carmelo Ecarri Enríquez y de nuestro académico don Antonio Colino. En relación con el convenio de colaboración con la Academia de Ingeniería de México, durante los días 6, 7 y 8 de noviembre se celebraron las jornadas sobre el tema El futuro del trabajo en ingeniería y los trabajos del futuro en ingeniería. Estas jornadas fueron coordinadas por el académico don Juan Manuel Sanjurjo e intervinieron nuestros académicos don Jaime Domínguez Abascal, don Manuel Doblaré, don Eloy Álvarez Pedrerí, don Norberto López de la Calle y don Antonio Colino. Los días 29 y 30 de noviembre, también en colaboración con la Academia de Ingeniería de México, se presentó en un acto conjunto de las dos academias la publicación Hispanismo, Cénit del Humanismo, historia verdadera del legado tecnológico en el Nuevo Mundo. En relación con Eurocase, además de participar en las reuniones de su consejo, el 23 de septiembre tuvo su lugar su conferencia anual, bajo el tema European Engineering for Sustainability, New Solutions for Environmental, Urban and Health System. Intervinieron en representación de nuestra academia don Eloy Álvarez y doña Elena García Armada. Entre las actividades de CAIS, nuestro representante, don Jaime Domínguez Abascal, ha asistido a la reunión del Consejo que, con motivo del simposio sobre Carbon Neutral Technology and Society, se celebró en Copenhague. Otro capítulo de obligada reseña entre las actividades de nuestra academia es la organización de conferencias, seminarios y presentaciones. En esta línea cabe citar los organizados bajo el programa La RAI en la Red. El 16 de enero tuvo lugar la mesa redonda Transporte de residuos nucleares y su almacenamiento. Actuó como moderador don Antonio Colino. El 15 de febrero, coordinado por don Juan Antonio Zufiría, se celebró el seminario El papel de España en las tecnologías cuánticas. El 15 de octubre, a iniciativa de don Ignacio Romagosa Clariana y en colaboración con el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, tuvo lugar el seminario sobre incendios forestales en España. La Real Academia de Ingeniería colaboró con otras instituciones en la organización de eventos. Cabe mencionar los siguientes. Los días 18 de octubre y 19 del mismo mes, el Ministerio de Defensa, en colaboración con nuestra academia, la Universidad Politécnica de Madrid
y la Universidad de Castilla-La Mancha llevó a cabo unas jornadas en Albacete dedicadas al proyecto BACSI, Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente del Ejército del Aire. En ellas participaron el académico don José Manuel Sanjurjo Jul y doña Asunción Gómez Pérez. El 24 de octubre, organizada junto con la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y el Instituto de la Ingeniería de España, tuvo lugar la sesión sobre automóvil y movilidad humana, cambio de paradigma, retos. La sesión contó con la participación, entre otros, del Alto Comisionado del Ministerio de Industria para el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, don José María López Martínez. En nombre de la Academia, la sesión estuvo presidida por don José Manuel Sanjurjo Jul. Entre otras actividades, se han participado en los programas Bienvenidos a Palacio de la Comunidad de Madrid, Madrid, otra mirada, del Ayuntamiento de Madrid, y en la Semana de la Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con la que un año más la RAI ha dado a conocer el Palacio del Marqués de Villafranca, sede de nuestra Academia, a través de visitas guiadas. Por otro lado, dentro del Observatorio de Digitalización de los Medios de Comunicación, fruto del convenio de colaboración entre la Real Academia de Ingeniería y Radiotelevisión Española, tuvieron lugar los actos siguientes. El 13 de febrero se celebró en nuestra sede un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En el acto participaron la académica doña María Vallet, la presidenta del Consejo Estratégico del Proyecto Mujer e Ingeniería, doña Elena Salgado, y, por último, la directora del proyecto, doña Sara Gómez Martín, así como otras investigadoras y científicas. El 19 de junio tuvo lugar la presentación del informe La aplicación de la inteligencia artificial a los sistemas de edición de vídeo. El proyecto Mujer e Ingeniería ha crecido de forma satisfactoria a lo largo del curso académico. Así, se han realizado las actividades que se reseñan. La 8ª edición del programa de mentoring de excelencia para el desarrollo de talento STEM femenino, en el que han participado 150 parejas formadas por estudiantes de ingeniería y otras titulaciones STEM, junto a profesionales de empresas colaboradoras con el programa. En este curso se ha llevado a cabo la primera edición del programa de mentoring de excelencia para el desarrollo del talento STEM femenino en Andalucía, concretamente en Sevilla, en el que han participado 19 parejas formadas por las mentorizadas junto a sus mentores. También la 5ª edición del programa de Mentoring en Company, Lidera, organizada por la RAI y ADIF, y la 2ª edición del programa Mentoring in Company, Líder A, del grupo Traxa. El 13 de septiembre, en el auditorio de CaixaForum de Madrid, tuvo lugar el 2º encuentro Madrid más STEM, acto de cierre de las actividades realizadas por la RAI durante el curso escolar 2023-24 para fomentar las vocaciones STEM entre alumnos de secundaria. Durante este encuentro, al que acudieron más de 300 alumnos de centros educativos de las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla-La Mancha, se celebró la final del concurso TECMI Siemens Energy, en el que han participado 20 colegios de ambas comunidades. Nos acompañaron el secretario de Estado de Educación, don Abelardo de la Rosa, la viceconsejera de Educación o Universidades e Investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña María Teresa del Mar Torrecilla, y el director general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid, don David Cervera. Con el programa Mujer e Ingeniería va a tu centro, dirigida a fomentar las vocaciones STEM entre estudiantes de ESO y bachillerato, nos hemos acercado a 59 centros educativos de la Comunidad de Madrid, lo que supone un total de 4.720 estudiantes. Dentro del programa de Mujer e Ingeniería y Defensa, liderado por el Ministerio de Defensa en colaboración con FINDEF y SDEFE, la Fundación Círculo de Defensa y nuestra Academia, se realizó una visita al Centro Educativo de Teresa de la ciudad de Jaén. La visita contó con representantes de las citadas instituciones, así como de la Junta de Andalucía, en cuya representación asistió el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y de Universidad de Investigación e Innovación, don Francisco José Solana. El 27 de febrero tuvo lugar la jornada Mujer, Ingeniería y Defensa, con propósito social,
El acto se le celebró en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid y contó con la intervención de la Secretaría de Estado, doña María Amparo Valcárcel. Clausuró el rector de la Universidad Carlos III, don Ángel Arias. El 24 de junio, con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, la RAI organizó un acto en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En él se contó con la participación, entre otros, de doña Teresa Riesgo, secretaria general de dicho ministerio, don José Bayón, director general de la Escuela de Organización Industrial, y doña Elena Salgado, presidenta del Consejo Estratégico del Proyecto Mujer e Ingeniería. El 11 de septiembre tuvo lugar la presentación del Máster Universitario Investigación e Innovación de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, dirigido a docentes y graduados en Ciencias de la Educación, con el objeto de dotarles de las herramientas que permitan hacer más atractiva la enseñanza de las asignaturas STEM en todas las etapas educativas. Este máster, pionero en España, ha sido impulsado por la RAI y se impartirá por las universidades Complutense y Politécnica de Madrid. En el marco de los actos conmemorativos del 30 aniversario de creación de la Real Academia de Ingeniería, durante los días 13 y 14 de mayo se rindió un homenaje al Parque Regional de Sierra Espuña y al ingeniero de Montes, don Ricardo Codorniu Estarico. Una representación de la Academia se desplazó a la región de Murcia para participar en los actos del homenaje, entre ellos el descubrimiento de la placa al Parque Regional de Sierra Espuña, y en estos actos se contó con la participación del Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, don Juan María Vázquez Rojas, junto al bisnieto de don Ricardo Codorniu, don José Luis Cáceres Hernando Ros. En el ámbito de la edición y presentación de publicaciones, la Academia participó en las que se menciona seguidamente: los cursos de ingreso de académicos, como el denominado Presente y Futuro de los Robots Asistenciales, Desafíos Tecnocientíficos y Éticos, de doña Carmen Torras Genís. El titulado Son máquinas, herramientas y son las personas, de don Norberto López de la calle Marcaide. Ingeniería ontológica, de doña Asunción Gómez Pérez. Ingeniería para una estratégica nacional, de don Rafael Gómez Blanco. La segunda edición de la publicación Ingeniería, la forja del mundo artificial, recoge las intervenciones realizadas en la sesión pública celebrada el día 23 de abril. En relación con el Diccionario de Ingeniería, el Diccionario Español de Ingeniería, el 16 de julio se firmó un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Cervantes, la Asociación Española de Terminología, el Barcelona Supercomputing Center y la Universidad Politécnica de Madrid para la realización del portal de acceso a terminologías en España y servicios de inteligencia artificial, Teresia. El proyecto LESIA consiste en la aplicación de la inteligencia artificial a la identificación y la definición del neologismo del campo de la ingeniería. Es una parte de las partes principales de este convenio. Para concluir, agradecer, en primer lugar, al Ministerio de Ciencia e Innovación su apoyo, sin el cual no hubieran sido posibles las actividades aquí recogidas. Se debe agradecer encarecidamente la generosidad de los colaboradores, a la Fundación ProRebus Academia y a las empresas e instituciones que nos apoyan, así como a todos los académicos por su contribución a las actividades de la Academia, a todo el personal de la RAI y a su equipo de gestión. Sobra decir que, dada la naturaleza y limitación de tiempo, les invito a consultar la página web de la Real Academia de Ingeniería, donde se puede encontrar un detalle más completo de nuestras actividades, así como la relación de las empresas colaboradoras que, por su amplitud, no precede dar un testimonio verbal en este momento. Muchas gracias. Tiene la palabra la académica, excelentísima señora doña Pilar Carbonero Salduegui, para dar la lectura del discurso de clausura que lleva por título
mitos y falacias sobre la producción agroalimentaria. Muchas gracias. Querido presidente, queridos compañeros de la Real Academia de Ingeniería, señoras, señores, esto lo dejo aquí. ¿Me dejas el mando? Muchas gracias. Bueno, después de estos interesantes datos que nos ha proporcionado el señor secretario, querido amigo Gil, se ve que aquí se trabaja duro. Muy bien, pues yo voy a hacer una breve semblanza para que no caigamos todos rendidos. No creo que dure más de 30 minutos. Y voy a comentar una serie de cuestiones que seguro que a todos ustedes les suenan y por eso he titulado este Parlamento como mitos y falacias sobre la producción agroalimentaria. La producción de alimentos, como saben ustedes, como tema de discusión pública, anda trufada de numerosos mitos, falacias y falsas noticias que urge denunciar si queremos llegar a buen puerto. Me refiero a casos tan extremos como el reciente de la llamada dieta antiinflamatoria, lo que quiera que eso sea, que desde luego si tuviera fundamento sería recomendar para la cafetería del Congreso de Diputados, entre otros sitios. Un tratamiento sistemático del tema nos llevaría a un buen número de sesiones académicas y como aquí nuestras autoridades nos han pedido brevedad, voy a limitarme a comentar informalmente algunos casos notorios a título de ejemplo y a leer mi contribución para evitar digresiones. En primer lugar, voy a hablar del mito de lo natural, que a mí casi me irrita tanto como cuando se habla del ADN del Real Madrid. Porque yo estoy harta de comentarles a mis nietos que, por favor, que el RNA, el DNA, el ADN, como ustedes lo quieran llamar, todas esas cuestiones, todas esas moléculas, no las tiene el Real Madrid, por mucho entusiasmo que despierte. Bueno, pues en cuanto a lo natural, se ha generalizado el uso de este término para maquillar como verdes y buenísimos toda suerte de productos y procesos, desde la fabricación de trajes naturales al anuncio de una constructora con el lema de construimos naturaleza. Sin embargo, yo quiero advertir, y todos ustedes lo sabrán, que natural no es sinónimo de bueno o inocuo, ni artificial es sinónimo de tóxico o peligroso. En efecto, natural era la cicuta que mató al famoso filósofo Sócrates, como todos ustedes saben. Y luego en las plantas, pues también existe una serie de compuestos que tampoco son demasiado saludables. Por ejemplo, la solanina, un alcaloide tóxico de la patata silvestre, que gracias al proceso de domesticación pues se fueron eliminando. La capsaicina de los pimientos, ¿no?, que dicen en el padrón que unos pican y otros no, y los mexicanos dicen que unos pican al entrar y otros al salir, pero bueno. El señor Arguiñano, que en la televisión está siempre haciendo propaganda del perejil, pues el perejil tiene unos oralenos que son cancerígenos, es cuestión de dosis. Yo por si acaso no utilizo mucho perejil. La piperina es otro compuesto tóxico en la pimienta, que un poquito pues no viene mal. En las setas comestibles, aquellos que son muy aficionados a las setas, yo comprendo que son productos muy agradables para meterles el diente, pero si se toman muchas setas, incluso naturalmente yo no estoy hablando de la manita faloides, ¿no?, que te lleva a la tumba directamente, sino las llamadas comestibles, tienen un contenido nada despreciable de fenilhidracinas, entonces no abusen. Tómenlas de vez en cuando. En la leche tan saludable y tan llena de calcio y proteínas buenísimas y que alimenta a nuestros niños, dependiendo también de lo que coman algunas vacas, puede tener contenidos de tremetol nada despreciables. De hecho, se dice que el tremetol de la leche que consumió la madre de Lincoln le llevó a la tumba, pobrecilla. Otra cosa que también habrán ustedes estudiado, si han leído a Genofonte, es que en la miel de rododendro, que es muy saludable,
hay un componente que es la andromedotoxina. Y esta, según cuenta Jenofonte, desplomó a todo un ejército en la Grecia antigua. Después hay una serie de compuestos derivados del cianhídrico, que normalmente el cianhídrico se suele liberar a partir de glicósidos cianogenéticos. Y esos lo contienen más de 2000 especies conocidas de plantas. Algunas muy básicas como alimento fundamental de algunas poblaciones, como por ejemplo la yuca, tiene un contenido de compuestos cianogenéticos nada despreciable. La ventaja que tiene la yuca es que el cianuro y el cianhídrico es soluble en agua y además volátil. Y es relativamente fácil eliminarlo y pronto se aprendió a eliminarlo gracias a artificios como la lixiviación, el tratamiento térmico, etc. Aún hoy en día, en el caso de la yuca, que es el alimento básico para muchas poblaciones en África, los años de sequía se usa insuficiente agua para el lavado y quedan cantidades letales de cianhídrico que puede acabar provocando la falta de movilidad en las piernas, o sea, no es ninguna broma. Bien, el significado biológico de todos estos compuestos adversos en las plantas es para que la gente siga diciendo que lo natural es sinónimo de inocuo. De hecho, lo que sí, para nuestra ventaja, es que la mayor parte de los genes responsables de la síntesis de estos tóxicos han sido inutilizados poco a poco conforme ha aumentado nuestro conocimiento básico y fundamental de las plantas y durante el proceso de domesticación, por prueba y error. Es decir, cuando hemos convertido las especies silvestres en cultivadas, cada vez hay menos presencia de estas sustancias nocivas. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de nuestros alimentos no han sido naturales desde hace más de 10 milenios, que es cuando parece ser que ocurrió la domesticación de las plantas y los animales en el Neolítico. Desde luego, el proceso de la domesticación fue el mayor proceso artificial de ingeniería genética de la historia y consistió en la alteración de los genomas de los organismos silvestres para conferirles las características que permitían su cultivo. La alteración que supuso la domesticación llevó a la eliminación en la especie silvestre de caracteres esenciales para su supervivencia en la vida libre. La especie domesticada pasó así a depender del ser humano para su supervivencia. Les citaré dos ejemplos relacionados con la domesticación del trigo, que es una planta a la que he dedicado yo buena parte de mi esfuerzo investigador a lo largo de mi vida académica. Fundamentalmente estudiando pues, el ADN, los genes, los promotores, los genes reguladores, and so on and so forth, que dicen los americanos. Por ejemplo, para domesticar el trigo fue importantísimo que se pasara de raquis frágil que se da en el trigo silvestre, que es absolutamente esencial para la dispersión de la semilla en la madurez y, en consecuencia, para la perpetuación natural en la vida libre. Y se pasa de raquis frágil a raquis tenaz, por selección, en la versión cultivada. Y eso implica, hoy se sabe, un solo gen. Entonces, en la especie cultivada lo que ocurre es que todos los granos de trigo permanecen unidos en la espiga y este carácter agronómico es absolutamente necesario para hacer la recolección en bloque de una parcela. Un segundo ejemplo también del paso del trigo silvestre al cultivado es que en la especie silvestre, cuando los granos individuales esparcidos por la tierra germinan, unos germinan al primer contacto con el agua y otros no. Y entonces eso favorece la supervivencia en vida libre, ya que si falla el primer proceso de germinación, todavía quedan muchos granos que pueden intentar germinar y así perpetuar la especie. Otra falacia que se manosea demasiado es cuando referimos los insumos de una parcela agrícola a la hectárea. Usted ha añadido tantos kilos de nitrógeno por hectárea, o usted ha obtenido tantos kilos de trigo por hectárea.
Esto es un error generalizado, porque desvirtúa inmediatamente el análisis del impacto ecológico de la actividad agrícola. Esto de usar como referencia la evolución de los insumos por hectárea y no a las cantidades finales de productos, es decir, yo necesito tantos kilos de nitrógeno para producir tantas toneladas de grano. Así es como hay que hacer, que es que además como se funciona generalmente en otras producciones industriales, por ejemplo, se habla de los litros de agua que se necesitan para obtener una tonelada de acero. Una cuestión muy importante que veremos enseguida es que el suelo laborable por persona en el planeta viene disminuyendo rápidamente a lo largo de las décadas. Y la población está creciendo tremendamente y no hay mucha extensión para incrementar la extensión de la tierra cultivada a escala global. Quizá se pueden sacar algunas regiones nuevas en algunos lugares de África y Sudamérica, pero en general se va reduciendo la superficie que se puede dedicar a la agricultura por desertificación, contaminación, expansión de las ciudades, etc. Mucho más deprisa se pierde terreno agrícola del que se genera de nuevo. El regadío, pues también está siendo cada vez más escaso, dada la creciente escasez del agua y del cambio climático. En consecuencia, no hay más remedio que aumentar los rendimientos por hectárea si queremos alimentar a una población mundial que no ha parado de crecer hasta ahora. El éxito de los agrónomos en la segunda mitad del siglo XX ha sido conseguir que mientras la población mundial ha pasado de algo menos de 3.000 millones alrededor de los años 50 del pasado siglo a casi 7.000 millones de habitantes al final de este mismo siglo, la cifra de los que pasan hambre se ha mantenido constante en aproximadamente unos 800 millones. No sé si se da aquí. A ver, la primera. No, ¿dónde se da? ¿Aquí abajo? ¿Dónde? ¿Aquí? No, ya lo he apagado. ¿Arriba? La siguiente. No, va para atrás. A ver, la siguiente. No, va para atrás. Esta es la que ya viera. Es decir, en esta diapositiva tienen ustedes cómo ha ido subiendo la población mundial en miles de millones desde 1950, 70, 90, 2010, 2025 es lo que se estima que vamos a estar ya en los 9.000 millones y para 2050, es decir, cuando pase un siglo, de menos de 3.000 en 1950 vamos a pasar a casi 10.000 millones de personas. Y la superficie media cultivada por habitante son las barras verdes que ven ustedes ahí. Está disminuyendo de esa manera, de tal manera que al principio por cada habitante teníamos 0,5 hectáreas para producir nuestro alimento y vamos a acabar en 2050 con menos de... O sea, hemos pasado de 0,5 a 0,2 vamos a tener. Bueno, esto hemos conseguido alimentar gracias precisamente a aplicar la tecnología y todos estos métodos artificiales para conseguir que aumenten el rendimiento, el kilo de alimento producido por hectárea y en condiciones también de modificar menos o alterar menos el medio ambiente. De hecho, aquí en la zona 1940, 1980, ¿dónde le tengo que dar? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? A la izquierda. ¿A la izquierda? Pero en las flechas. Ah, en las flechas. Ahora ya le hemos fastidiado. Ahí. En esta diapositiva ven ustedes lo que ocurrió en el rango 1940-1980 en Estados Unidos. Me voy a fijar en dos cosechas principales, maíz-trigo, que pasó de 36 millones de hectáreas de superficie cultivada de maíz a 29. Es decir, no llegó a la mitad, pero casi. Y, sin embargo, el rendimiento fue de 64 millones de toneladas de grano a 185, casi 2 veces y media. Y esto se debió a la introducción de los maíces híbridos que produjeron este enorme impacto. Si nos referimos a las 17 cosechas principales, que es el último renglón, pasamos de 128 millones de hectáreas a 132, prácticamente la misma superficie. Y el rendimiento, la producción en millones de toneladas de alimento pasó de 252 a 610, casi 3 veces.
En el caso del trigo, la superficie sembrada se mantuvo prácticamente constante en 24 millones de hectáreas y la producción se duplicó y más que duplicó, 2,5. Entonces, este importante avance cuantitativo pues, ha sido debido a las variedades modernas, como he dicho antes, el maíz es la introducción de los híbridos y el trigo es la famosa revolución verde que Norman Borlaug, por cierto, licenciado en la Universidad de Minnesota, donde yo fui becada por la Fundación Juan March, y sin embargo que fue director del programa de mejoramiento de trigo en el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo que hubo en México, que fue fundado y patrocinado por la Fundación Rockefeller y apoyada después por otras fundaciones como la Fundación Ford y por muchos gobiernos de países a los que les interesaba que aumentara el rendimiento de estas cosechas básicas para evitar el hambre en sus zonas. Norman Borlaug es uno... Vaya, estoy dando mal. Y esto, tanto en el caso del maíz con los híbridos, como Norman Borlaug lo que introdujo en el trigo, que ahora lo voy a comentar con un poco más de detalle, estas nuevas variedades necesitan menos suelo, menos energía, menos productos químicos por tonelada de alimento. Si ustedes recuerdan alguno de los cuadros que pintores del siglo XIX hacían de los campos, se veía con mucha frecuencia que las espigas de trigo tenían una altura muy considerable, casi la de los señores, que desde luego eran más bajitos que nosotros. Y ahora, si ustedes se pasean por los campos de trigo, verán que son unas hierbecitas que están por ahí. Esto se debe a este señor, Norman Borlaug, que está comiendo conmigo, cuando le hicimos doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz por haber sido el científico que había conseguido disminuir el hambre del mundo en mayor proporción. Y se calcula que, gracias a sus descubrimientos, más de 1.000 millones de personas no pasaron hambre. ¿Y en qué consistió lo que hizo? Este era un mejorador de cruce y selección y se fijó que había unos trigos enanos en Japón, Norin 10. Y se le ocurrió cruzarlos con los trigos que se venían cultivando en México, en Europa, en el resto del mundo. Y, naturalmente, obtuvo unos trigos de talle más corto que tenían una serie de ventajas. Primero, la proporción de grano respecto al peso total de la parte verde aumentó enormemente. Segundo, el raquis, al ser más corto, era también más potente y no se encamaban con las fuerzas del viento que hacían perder muchas cosechas. Y luego hizo otra cuestión, y es que el procedimiento de selección lo hizo en México en dos condiciones diferentes. Seleccionaba, después del cruce, en dos localidades separadas por 10 grados de altitud y además una a orilla del mar y otra a más de 2.000 metros de altura. Las condiciones climáticas eran diferentes y entonces lo que podía sobrevivir con éxito en ambas situaciones resultaba que eran los trigos aptos para ser cultivados en todas partes. Es decir, nosotros aquí en España también cultivamos las variedades del CIMI, de las de Norman Borlaug. Luego, además, se encargó también, había un problema de infección por roya en el tallo, también seleccionó para resistencia a la roya. Y total, que esos trigos se cultivaron pues, desde Europa, en Asia, en la India, en Pakistán, zonas que tradicionalmente tenían que importar trigo para su manutención, empezaron a ser exportadores. Y ya digo que con su idea, al principio le tildaban de loco, pero este señor que hace cruzando con los trigos, que sabemos que aquí en cada sitio funciona muy bien, con estas enaneces birriáticas de los japoneses, pues desde luego se llevó el gato al agua. Y luego una persona encantadora. Cuando le hicimos doctor honoris causa en la Universidad Politécnica, estaban allí los alumnos encantados de la vida, hablando de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor, ya por ese entonces,
Ahora lo que pasa es que seguimos utilizando cosas más o menos derivadas, pero aquí la población sigue aumentando y se necesita otro Norman Borlaug para que dejemos de pasar hambre. Pero claro, aquí lo que está es el lío de los químicos. Pues lo mismo que lo natural es sinónimo de beneficioso, inocuo y maravilloso, y lo artificial, ¿dónde estaríamos los ingenieros? Lo artificial es malísimo y perverso. Pues los químicos también en los cultivos, eso es fatal. Yo todo muy natural. Pues claro, esto que ha adquirido carta naturaleza en la opinión pública, esta noción de que los alimentos deben producirse sin utilizar productos químicos, es una pretensión totalmente imposible, ya que las plantas son estructuras que, como todos los organismos vivos, están construidas de moléculas químicas. Y los esqueletos de carbono que se originan en la fusión fotosintética para formar los aminoácidos, las proteínas, los hidratos de carbono, etcétera, las grasas, pues requieren también estos esqueletos carbonados una serie de reacciones químicas y absorber químicos, sustancias químicas inorgánicas que se extraen del suelo por las raíces. Y estos son el nitrógeno, el fósforo y el potasio que requieren todas las plantas cultivadas. Y estos, nitrógeno, fósforo y potasio, pues se absorben en forma inorgánica como nitrato, amonio, fosfato o potasa. Cuando una de estas moléculas es absorbida, la planta no suele discriminar si ésta procede de las posibles reservas del suelo, de la mineralización de la materia orgánica añadida, el estiércol, porque los que no quieren, los de la agricultura ecológica u orgánica, pues quieren arreglarlo todo con estiércol de vaca. Y ni de casualidad, o sea, si tienes estiércol, añádelo, por supuesto. Pero desde luego la planta no discrimina si el nitrógeno se ha producido por la mineralización lenta de la materia orgánica que se añade con el estiércol y restos que tal, o de una fábrica de abonos por una síntesis química. Y entonces, el origen de la molécula no puede afectar de manera alguna la composición y propiedades de la planta. Aquí veremos, y además el nitrógeno que está en el suelo para la producción de alimentos, como diría Borlaug, necesitaría 14.000 millones de vacas, con lo cual los gases de efecto invernadero que proporcionarían nos habían mandado ya todos a la tumba también, aparte de que no habría sitio para tantos millones de vacas y tantos millones de personas. Me has dicho que aquí. Esto ya lo hemos visto. Me estoy echando para atrás, perdón. Aquí. Bueno, antes quería yo comentar, que me parece que lo he puesto mal, quería comentar a este señor, el señor Dangour, y colaboradores que realizaron para el Nutritional Quality of Organic Foods en the American Journal of Clinical Nutrition una revisión de 50.000 trabajos publicados en el periodo 1958-2008 para la Food Standards Office del Reino Unido. Y en ella concluyeron que no hay la más mínima evidencia de que existan diferencias en la cantidad y calidad de nutrientes entre los productos de la agricultura ecológica y de los convencionales. Espérate, me parece que lo estoy haciendo mal otra vez. Bueno, estoy dando para adelante o para atrás, estoy haciendo un lío. Esto viene luego. Entonces hemos quedado en que las cantidades de los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo son limitadas y se acaban agotando tras un cierto número de cosechas, por lo que es imprescindible restituirlas después de cada cosecha para mantener la fertilidad del suelo. Cuando se añaden los nutrientes en forma de productos inorgánicos, el suelo los retiene en mayor o menor grado. En este aspecto, los menos retenidos son los compuestos nitrogenados que pueden ser lavados por el agua de lluvia o de riegos excesivos, por lo que hay que ser cuidadosos para compasar las adiciones a la capacidad de absorción de la cubierta vegetal.
Cuando se añade estiércol, este libera lentamente por mineralización el nitrógeno en forma inorgánica y el estiércol tiene un efecto beneficioso sobre las propiedades físicas del suelo, lo que hace aconsejable su aplicación siempre que sea posible. Sin embargo, el problema es que ni de cerca se dispone de la cantidad de estiércol que se necesita para atender a la agricultura mundial. Se sabe cuántos nutrientes extraen anualmente del suelo en cada cosecha, así como la producción anual global, y también se conocen los contenidos de estos nutrientes en el estiércol de vaca junto a la cantidad anual de estiércol generado por cada vaca. Y esto ha permitido a Norman Borlaug, como ya les he dicho antes, el que se necesitaría el estiércol anual de 14.000 millones de vacas para compensar el nitrógeno que se extrae del suelo. Bien. De todas formas, piensen ustedes que sin tener abonos nitrogenados de síntesis, sobre todo, una mitad de los habitantes actuales del planeta se quedarían sin comer. ¿De dónde saldría el nitrógeno para alimentar las plantas que comerían esas 14.000 millones de vacas y cuántos gases de efecto invernadero emitirían? Metano, fundamentalmente. También hay que tener en cuenta que, desde luego, fue maravilloso la síntesis que ingenió el alemán Haber y que industrializó Bosch, la síntesis de Haber-Bosch para, a partir del abundante nitrógeno de la atmósfera, sintetizar amonio por catálisis. Entonces, la materia prima es ilimitada y los abonos nitrogenados son verdaderamente muy baratos, por lo cual en algunas ocasiones se ha añadido un exceso de abono nitrogenado, pero la aplicación en exceso de estos nutrientes, fundamentalmente del amonio, pues es perjudicial en principio para la economía del agricultor, pero sobre todo causan un daño innecesario a las aguas y al medio ambiente. Entonces, hay que hacer una agricultura de precisión, hay que analizar los suelos, hay que saber qué cosechas se plantan, hay que saber qué extracción hay por kilo de materia que está uno producido y actuar añadiendo todos estos químicos de una manera racional y sensata para mantener la capacidad agrícola de los suelos. Esto es lo que les voy a hablar a continuación. ¿Qué pasa con la proteína vegetal y la proteína animal? Hay una serie de personas que dicen que más vale tomar proteína vegetal y no proteína animal. Aparte de que los vegetarianos estrictos tienen que complementar por supuesto, con vitamina B12 sus alimentos, se pueden conjugar determinadas proteínas vegetales, como por ejemplo las de los cereales, mezclados con los de las leguminosas, tienen aminoácidos esenciales complementarios y en ese sentido la cosa va bien. Y luego los que dicen que proponen una dieta vegetariana estricta, es que hay que pensar en esto que tienen ustedes aquí. Es decir, que hay unos índices de conversión de kilo de proteína que usted añade en un pienso y kilo de proteína en el alimento posterior. Es decir, que si a los pollos, para obtener 1 kilo de carne, de proteína de pollo, en la carne de pollo, se necesita añadir 1,6 kilos de proteína en el pienso. El índice de transformación es todavía peor si hablamos de los conejos, que ya son 3, o ya de los rumiantes, que necesitan entre 5 y 7 veces. Para producir 1 kilo de proteína tienen que comer 5 o 7 veces más proteína. O sea que los rumiantes tienen menor potencial de crecimiento, mayor gasto energético y un índice de conversión más desfavorable. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que solamente 4 de los 72,5 millones de toneladas por año de carne de rumiante se producen de forma intensiva. El resto se produce de forma extensiva, aprovechando fuentes de proteína que no serían directamente consumibles por el ser humano, como los pastos. Hay más de 3.350 millones de hectáreas de pastos, la paja de los cereales y de la pulpa de la remolacha, restos también de industrias agroalimentarias, bagazo de cervecería, etc. Esas proteínas el hombre no las puede comer, pero los rumiantes sí pueden aprovecharlas. Es decir, que esta circunstancia hace inaplicable
de modo directo los índices del mantra este anterior de que los rumiantes aprovechan entre 5 y 7 veces peor en la proteína vegetal que ingieren. Yo no quiero decir con esto que no hay que producir ganado, todo lo contrario. Además, siendo hija de veterinario y veterinaria, mi madre fue la primera mujer veterinaria que hubo en el País Vasco, pues he visto siempre que la producción ganadera es un complemento económico fundamental en la agricultura de subsistencia y ha sido un componente esencial de la variedad de la dieta humana desde los albores de la evolución de nuestra especie. En realidad se utilizan 77 millones por tonelada y año de proteína vegetal, aptas para consumo humano, para producir 58 millones de toneladas año de proteína animal de mejor calidad. Entonces, el mantra eso de que se necesita 1 kilo de proteína por 5 a 7 rumiantes no es cierto, porque la mayor parte de la proteína proviene de fuentes que nosotros no podemos aprovechar. Pues más que los desfavorables índices de conversión proteína vegetal a proteína animal, en contra del consumo excesivo de carne, estarían ciertas cautelas sanitarias, tales como las que afectan al consumo de carnes rojas, de grasas animales saturadas, contenido en colesterol, etcétera, etcétera, así como la producción de metano, que es un gas de potentísimo efecto invernadero, como ya hemos repetido, por todos estos rumiantes. En España sí tenemos un problema grave con la producción intensiva de carne de las macrogranjas. Es decir, hay grandes compañías que tienen lucrativas exportaciones de carne de cerdo, sobre todo a China, en cantidades enormes. Ahora querría hablar de algunos bulos saludables que publicitan la agricultura ecológica. Lo primero que quiero decirles es que la normativa europea que rige la producción agraria ecológica ha sido instituida a instancia de parte y es extraordinariamente laxa. Así, por ejemplo, establecen que naturalmente ni un químico puede entrar a producir una semilla, una fruta ecológica. Hay que usar siempre como fuente de alimento para la planta compost, el estiércol ya más o menos compostado. Y esa es la única fuente de nutrientes y esto naturalmente suele ser insuficiente. Además, proponen que se use preferentemente semillas ecológicas. Como hay relativamente pocas, las pocas que hay normalmente se utilizan para comer si se trata de semillas que se comen o si no, pues tampoco hay suficiente. Entonces, también ocurre que utilizan las semillas normales y compuestos inorgánicos cuando ven que crecen mal y poco y no se controla esto demasiado. Y luego algunos de sus tratamientos estrellas provocan toxicidades para humanos y otros animales. Existen fiables informes científicos que los productos ecológicos no son ni más nutritivos ni más sabrosos. Se han hecho paneles de degustación con el mismo alimento obtenido siguiendo cada una de estas alternativas de producción. Y menos conocido es el hecho de que dichos productos ecológicos presentan riesgos alimentarios concretos que no presentan los de la agricultura normal. Esto ya lo hemos visto, hemos dicho que no hay ninguna evidencia para ver diferencias en la calidad. Estos son los inconvenientes. Como naturalmente estamos añadiendo mucho estiércol de vaca, etcétera, y ya sabemos que hay ahí coliformes fecales, pues es mayor frecuencia de coliformes fecales en los productos obtenidos, incluida la cepa letal de Escherichia coli o 157H7. Hay mayor presencia de otras bacterias también patógenas como especies de Campylobacter. Hay mayor presencia de dioxinas, que son tóxicos, y hay mayor frecuencia de hongos y toxinas fúngicas, fumonicinas y otras. Estas desventajas desmentirían que estos productos sean más saludables que los de la agricultura convencional.
Algunos proponentes de la agricultura ecológica, como Patrick Holden, vicepresidente de la British Soil Association, estiman que la agricultura ecológica no puede ser juzgada por criterios científicos. Bueno, si usted lo dice, ya que las herramientas de la ciencia actual no están lo bastante desarrolladas para medir sus virtudes. Pues bueno, al menos podremos examinar algunos de los defectos, digo yo, ¿eh? ¿Por qué los que afirman que las innovaciones no han sido ensayadas suficientemente se oponen a los ensayos legalmente aprobados? Pues bueno, estoy dando todo mal. Qué desastre. Aquí tienen ustedes el informe del Manchester Business School para el Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del Reino Unido. Con los datos disponibles no puede afirmarse que el impacto medioambiental global por tonelada de alimento de la agricultura orgánica sea inferior al de la agricultura convencional si se considera el ciclo completo de la semilla a la mesa. La agricultura orgánica presenta problemas específicos en su contribución al cambio climático. Bueno, pues desde el punto de vista del reto de alimentar a la humanidad, los dos argumentos definitivos en contra de la producción ecológica son su ineficacia, ya que se necesita más suelo por tonelada de alimento, lo que supone una agresión seria al medio ambiente. Su claramente mayor precio, lo que aumenta automáticamente la fracción de la población que no tiene acceso al alimento. Por tanto, para alimentar a los 10.000 millones de habitantes que seremos en el planeta dentro de muy poco, hay que utilizar una agricultura científica y técnicamente afianzada con el uso adecuado de químicos y apoyada en el conocimiento genético y molecular bioquímico de nuestras cosechas. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, se declara clausurado el curso académico 2023-2024 de la Real Academia de Ingeniería. Se levanta la sesión. Todos los asistentes están invitados a un vino español que se servirá en la galería. Muy bien. Young teacher, the subject of schoolgirl